Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 10 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya al inicio del día, en las 6 horas de la mañana, según el Greenwich Meridian Time, el meridiano de Greenwich del Ecuador, de esta zona que atraviesa la región del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Abya Yala. En tanto, la fundación tiene sede allí mismo, Fundación Amaya, que es la Fundación Ekarram, y esta su fundación Cambio Gnosis, para tejer en esa línea ecuatorial, Ecuador, Colombia, y allí Venezuela, República Bolivariana y Venezuela, ese hilo conductor de lo que ha de ser esa área geográfica, esa territorialidad, esa trama natural de vida en la que están articulados allí la raza humana, la raza no humana y además de no humana, animal, vegetal, y se va más extendiendo por las prácticas, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, hermanos originarios de Abya Yala, indígenas, todos esos plexus que tienen que ver con los espíritus que han dado lugar a hablar allí de abuelos. El abuelo sol, la abuela luna y toda esa vinculación en la cosmovisión que se tiene de ver la madre tierra, la Pachamama, la tierra en sí misma. En Occidente ya haciendo lecturas de ella como James Lovelock, Gaia, madre sabia, madre inteligente, madre nuestra, quienes han considerado allí en el evolucionismo una lectura situada de lo que ha sido el origen del Homo sapiens, el Homo que cada vez piensa menos de lo que es sapiens, porque va vinculándose en una lógica que ya entra a ser ilógica, por lo que de ser racional pareciera cada vez más irracional, porque desconfigura lo que allí en el cerebro se tiene, esa inteligencia emocional, esa inteligencia creativa, estética, innovadora, como se le ha dicho desde el globalismo, cada vez más secularizado, más disgregado de la moral, de la verdad revelada en Cristo, pero que de la misma creación, en la huella ancestral, en Adán y Eva, en la Génesis, esa conexión neuroespiritual de la columna vertebral allí con la pineal, conectar con la divinidad en una plenitud mayor, a tener un dominio racional en un hemisferio y tener un dominio emocional en el otro, hay una vinculación más espiritual, más trascendental, más celestial que terrenal, que es el corpus vinculado a la tierra. Y es allí donde todas estas creencias que se han fundamentado en la cosmogonía, el arraigo a la tierra, a las masas geológicas en las profundidades, a esas representaciones sociales basadas en petroglifos, en pinturas rupestres, donde se establece el tejido entre lo humano y lo no humano, esa relación entre el habitar interno y el habitar externo, movido por los espíritus que entran y salen, que circulan, que es lo que mueve las tramas de la vida, ya natural para hablar de unas tramas de vida social, en comunidad, y que entre pueblos y naciones y esas diversas regiones ya se hablan de tramas culturales. Nuestros hermanos originarios hablan de pluriculturalidad, pluriversidad, pluralidad en tanto a versiones distintas de relacionamiento con esas divinidades, con esas deidades, con esas promiscuidades, porque así se ven frente a las perspectivas de un solo Dios,
de un solo creador, de un solo rector del universo, pero escapa a todo ello la consideración de que es la Sagrada Familia, de que es el Padre Creador, de que es Jesús, su Hijo unigénito, Salvador, y que es el Espíritu Santo, Paráclito, Santificador, una sola persona en tres personas distintas y un solo Dios verdadero que congrega en una familia desde la antigüedad y que siempre ha estado en la huella ancestral con la creación del todo, como se ha pretendido desde Occidente mostrar con el Big Bang, con un movimiento de implosión, de explosión, de cierre y apertura, de ir y venir, que es la famosa dialéctica de unidad de contrarios, pero que en ello, muy por el contrario, la realidad, que es el orden natural, la impronta natural, ha entretejido la verdad revelada en Cristo con una nueva parábola que ha presentado hoy en el Evangelio de San Juan, la vid y los sarmientos, la vid y las ramas, la vid y las tramas de vida, que es esa misma simbología que en las diferentes mal conocidas mitologías representan las historias sagradas de pueblos originarios. Siempre ha sido metafórico en todas las religiones hablar del árbol, el árbol de la vida, pero también el árbol de la regeneración, sucesiones ecológicas, como se ha dicho desde Occidente, pero que son reproducciones de la madre tierra, autoordenación progresiva, según el Instituto de la Matrística, que en paz descanse Humberto Maturana, hablando de autopoiesis, la biología del amor, que Ximena lo sigue haciendo con Sebastián en el grupo de Matrística, después de que el doctor, como se le dice, el maestro que en algún momento escribía con Varela La máquina viviente, es también allí dentro de las complejidades, la multiversidad mundo real. Edgar Morin ha tenido también asiento allí en ver los complexos, los diferentes plexus que se tienen desde las diversas culturas, desde las diversas sociedades, desde las diversas comunidades. Edgar Morin, como tal, maestro ya de muchos años, filósofo de ascendencia francesa, misma donde también se ha cultivado la religión cristiana, la religión católica, la religión apostólica, pero que hoy día, después del medioevo, los años previos a la denominada conquista de la denominada América, de la denominada Iberoamérica, que se ha constituido entre ese puente entre Europa, sobre todo occidental, con la América, como se le ha conocido a Via Yala, central, pero más tendiendo al sur, al cono sur, donde se ha desconocido ese habitar estético, ese habitar poético, el reencantamiento del mundo, como se mencionaba en Gracia de Dios hace un momento en Fundación ECARRAM con Patricia Noguera y en paz descanse con Augusto Ángel Maya, con Jaime Pineda, el grupo que acompaña la Escuela de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional, con el IDEA, y ahora ha sido uno de los espacios de transformación de estas propuestas en la que su servidor, amigo y hermano ha participado como una propuesta de admisión ambiental a la universidad, un camino de vida, en cursos de vida del orden natural, que es el Seminario Ambiental de Orden Natural, que entreteje, entre otros, espacios de temporalidades sucesivas de una generación y otra, pero generación de vida, más que generación académica, que generación científica, que generación técnica, y toda forma de degeneración que se va dando por la segregación, la desagregación, la disgregación progresiva, producto de las ciencias, movidas por unas falsas éticas que en síntesis, en suma, en definitiva, son una ética que tiende a ser fiscal, la punta del iceberg, pero sabiendo que el iceberg tiene más sumergido que lo que tiene hacia afuera, así lo han representado
más que poetas, profetas, por verse la forma como se ha abordado el mundo, la denominada civilización occidental, que ha dominado una comunidad racional y que por tanto ha llevado a una debacle del mundo en lo material y que ha desfigurado, ha desconfigurado, ha desagregado todo ese mundo natural del que se empezó haciendo referencia en este espacio-tiempo energéticamente relacionado con el Amazonas, como bien lo pintan el Greenpeace, lo pintan los Green Movement, lo pintan todos los movimientos ecologistas de un ecologismo biologicista, biosférico, biótico, de ver la vida solo como lo que se aparece ahí en el tapete, lo que se ve por debajito, levantando el tapete, pero que no se quiere mostrar, y sacudiendo el tapete, lo que se levanta allí en la atmósfera, pero que aún no queriéndolo mostrar, se tiene que respirar como contaminación, se tienen que asimilar como virus, bacterias, riquecias, seres de una microvida, de una microbiota, de una microorganización que también hace parte de la organización, miles de millones de sociedades allí conformadas que han venido tejiendo miles y miriadas de millones de comunidades orgánicas asociadas a lo micro, en tanto el ser humano no puede verlo ni con los ojos físicos, ni con los ojos de la mente, ni menos aún con los menos del espíritu, si no los cultiva, si se aleja en ese crecimiento espiritual, si no avanza en esa relación con la vid y como ramas todas articuladas, sarmientos, almas conectadas al Dios creador, con el Jesús sanador, salvador, restaurador, porque esa es su esencia en la segunda persona de la Trinidad, ser transformador, aportar en la transformación de todo ser siendo. Y desde esa transformación, en lo íntimo, cada uno, uno a uno, en singularidad conectado con el absoluto, con absoluta seguridad en la fe que provee la gracia del Espíritu Santo, habría de poderse conseguir esa plenitud, que es la libertad, que es la paz, que es la felicidad. Falsa promesa de todos quienes han quedado con las raíces puestas en la tierra, en el mundo terrenal y en la oferta terrenal como algo finito, como algo corruptible, como algo humanamente imposible de garantizar su supervivencia, la supervivencia humana y por tanto la supervivencia de las razas otras no humanas. Por tanto, es una distopía, es una falsedad desde la ética fiscal y desde todas las éticas que se antepongan a una moral. La moral en Dios, que es el bien, y el mal, en tanto fue establecido allí desde el origen en el árbol de la vida. La ambición de la vida eterna, la ambición del conocimiento superior, la ambición de tener lo que Dios ha tenido, tendrá y tuvo siempre desde el origen, haber sido, ser y seguir siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente. El poder, el tener y el placer para lo que es, garantizar el perfecto orden natural, la impronta natural que se tiene en el corazón humano, que ha sido revelado en su espíritu y en verdad por Jesucristo hace más de 2023 años y que sigue vivo en el testimonio de tantos seres que han trasegado en la historia de la humanidad. Hoy particularmente nuestra Santa Iglesia Católica conmemora en San Juan de Ávila, de España, que la herencia sagrada que ha tenido la configuración de todas estas tramas de vida antes, durante y después de Cristo es la bendición de la evangelización en Abya Yala, en América, mal denominada así, pero descodificada sea la propuesta invasiva de las cruzadas, de las agresiones, de las imposiciones, de la verdad con la cruz, invertida como una daga, como una espada, como una saeta para
ir en contra de la vida. Eso no es Cristo y eso no ha sido fundamentado en Dios, eso ha sido humano, por tanto pagano, de quienes se han revelado. Porque si bien en Pablo, en Hechos de los Apóstoles, se habla de paganos, hermanos, que de ahí dependen y de ahí derivan y de ahí proclivan todas las religiones distintas del mundo al cristianismo, todas las creencias del mundo distintas al cristianismo, todas las morales distintas al cristianismo, bien habrían sido desconfigurados esos plexus, esos árboles, ese laberinto, ese bosque. En algún momento nuestro hermano originario Abadio Green Stocksel, que los mismos nombres, como él mismo lo dice, fueron impuestos por una ascendencia occidental a, a lo que es en Abya Yala. Él es más cuna de Panamá, tendría otro nombre originario, pero era la virtud que en algún momento harían estos rebeldes que se apoderaron de las tierras, que se apoderaron de los territorios y se apoderaron de las conciencias humanas, que se les veía como salvajes, seres sin ánima, seres sin una capacidad de razonar, sino simplemente conexión instintiva, intuitiva, emocional, lo cual ha sido completamente desacertado, equivocado y arbitrario a lo que ha sido revelado. Por tanto, no se puede culpar a la Iglesia, al cristianismo, a la creencia de las malas prácticas humanas, de las malas formas de relacionamiento humano, de las adversas formas de relacionamiento con las razas otras no humanas y por tanto lo que se viene desfogando a nivel planetario, como esa debacle, como esa destrucción, como esa corrupción ya no natural, sino cultural, inducida, y por tanto una corrupción artificial que cada vez es más abusiva, más evasiva de la realidad, más discursiva en relatos vacíos, en relatos sin fondo, en relatos sin una textura mística, sin una textura emocional, sin una textura de lo que llamaría Howard Gardner o Vygotsky las inteligencias múltiples, las mentes creativas, las estructuras de la mente, muchas maneras de decir lo que son miles y millones de formas posibles de vinculación con la realidad, asociadas a cada carisma, si se quiere también desde una forma reducida, sin que sea concluyente, pero sí vinculante, el hablar de que todo ser en esa tríada tiene don, gracia y talento asociado al carisma, pero la virtud se puede avanzar en ella siempre que haya una concienciación ambiental, una conexión sideral y una coevolución de orden natural a nivel celestial. Y en ese sentido se van entretejiendo de generaciones en generaciones en generaciones, herencias que vienen de una perspectiva genética por la biología humana, como se decía ahí, la biología cultural en Humberto Maturana, en paz descanse, por la poética, la poiesis, como se ha tenido de Jorge Richman y Gastón Bachelard en las obras de ver el arte, la estética, la poética, en la iconografía, en los estudios, que más allá de verlo en la naturaleza misma, de verlo en la creación, de verlo en el afuera, se ven también en la intimidad. Nuestros hermanos llamados allí en el medioevo, místicos, religiosos, nuestra hermana santa Laura Montoya Upegui pues, se inspiraba en las hormiguitas, en el afuera, pero lo conectaba como un puente, en ver allí la hormiguita, en su pobreza, humildad, obediencia, así hacía la asimilación, le ayudaba a llevar la carguita, a llevar su cruz, y se multiplicaban, se replegaban, veía el milagro maravilloso de Cristo Jesús, que en cruz llevaba las cruces de todas, iba llevando un proceso de santificación, veía unas revelaciones maravillosas que hacen allí, inspiradas en Santa Catalina de Siena, que en su momento de la Orden de los Dominicos, también hoy que se conmemora en San Juan de Ávila, fundador de todas las comunidades diocesanas en España y que
han permitido que esa configuración carismática en torno a Domingo de Guzmán, los hermanos dominicos, siga vivo. Y hoy día lo hacen ya hermanos consagrados como Fray Nelson Medina. Basta con situar allí que hay todo un desarrollo teológico, porque él es doctor en teología, doceri, el conocimiento de la cátedra mística de los doctores de la Iglesia, como lo fue San Juan de Ávila. Dios mediante él va en esa perspectiva con su doctorado en teología fundamental, por esa exégesis que hace perfectamente del el hebreo, el arameo, el griego y el latín para hacer esa triangulación lingüística, pero vinculando con las realidades, una lectura situada que ya es lo natural versus lo cultural, por esos entramados sociales. Diversas formas de organización social que permiten hacer entramados de una lectura situada en un mundo como se situaba en este espacio en el Amazonas, podría hacerse alrededor de la isla de Galápagos y ver allí que se fundó el darwinismo con la teoría de la evolución, y ahí está Rudolf de Groot, que hizo su tesis doctoral siendo él de Wageningen University en Wageningen, en la provincia de Gelderland, Gelderland Province in the Netherlands, en los Países Bajos, y que dio lugar a toda esta configuración de lo que ha sido los objetivos del milenio, pero que antes se llamaban la evaluación de los ecosistemas, la evaluación desde la perspectiva biófila, desde el aspecto biótico, que es la vida, que es lo que permite la vida, los abióticos, y todos esos factores como se han determinado allí como variables, como dimensiones, como ejes, pero que en última instancia son plexus, que la ciencia no alcanza a explicar, más aún cuando se va en teoría de sistemas a la partecita, cada vez más profunda, más micro, pero no hace como NAES una visión amplia de la ecología ya profunda, que son capas sucesivas, ya no solo las de la superficie, sino también al interior de la Tierra, y hacia arriba serían capas sucesivas, como decía, vale mencionar en Edward Aristizábal de Funcener, de la Fundación del Centro de Energías Renovables en Bogotá, también coasesor de la tesis doctoral en Educación Ambiental de su servidor, amigo y hermano, Ram, en relación con las perspectivas de ese entramado, de ese tejido, de esas capas sucesivas de ir devanando como capas de la cebolla, todo lo que son tejidos blandos de la tierra, tejidos duros, tejidos semiduros que serían, o semiblandos, depende cómo sea la referencia, cómo sea la mirada, cómo sea la aproximación. Si es a las profundidades de la tierra, pues a más profundidad el magma caliente, pues va a hablar una textura que ya pasa de estado sólido, líquido, gaseoso a un plasma, a unas consideraciones especiales, supera la tercera dimensión, ya no es tridimensional, ya es una polimetría basada en una toponimia, que es la lectura del territorio, conforme también lo decía Abadio Green. Ya aquí van tres teorías. Abadio Green con significados de vida en la madre tierra, que ya se referenció al principio y se ha venido trabajando. Colocar los nombres según la biografía, la vida de todo ser, su ser, vida y obra, acorde a sus vinculaciones con las realidades, acorde a las lecturas situadas que hace en razón de la conexión con la madre tierra. Pues ya hay una intimidad, una conexión de corazón a corazón, el carderis, el sistema humano biológico conectado al kairos, que es el ritmo de la tierra, y así conectado al tiempo de Dios, en el cronos, que se traía desde Grecia, ese kairos en tiempo de Dios y cronos de Grecia vendría a conectar con el tiempo de los signos de los tiempos, naturaleza humana con la naturaleza otra, que sería la creación, y la naturaleza de Dios de la familia sagrada. Ese tiempo de Dios, que ahorita lo apresuraba el Espíritu Santo en Ram, es ese signo de los tiempos, en la verdad revelada en Cristo, en espíritu y en verdad,
y que sigue aconteciendo después de 2023 años, por todos siendo testimonio de esos procesos de vida. Serían santos, apóstoles y mártires en el reino de los cielos, seres de una vida consagrada, como se ha dicho, pues toda esta comunidad de España que inicia con Santiago Apóstol, que es evangelizador y ya lleva a hacer esas traducciones del arameo al griego y ahí al latín, para que llegue a todo lo que se ha considerado Latinoamérica, Abya Yala, y se tenga en gracia de Dios de esa lectura situada en escrito, el texto escrito, también el texto narrado, la oralidad y esa lectoescritura, lectura y escritura basada en la oralidad, en las narrativas, en la documentación por testimonio de la palabra. La palabra sigue siendo, como en Antigua se hablaba en Moisés, los 10 mandamientos, escrita en piedra con el dedo de Dios, el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, ese es el fuego. De los elementos que se hablaba allí hace un espacio-tiempo energéticamente conectado con este espacio digitalizado, pero que nos conecta en alma, mente y cuerpo para hacer esta emisión de este espacio, así se le conoce, de este evento, de este programa, está asociado a eso de aire, tierra y, y agua fundidos por el fuego. Y ese fuego, que ya es metal, ya trae allí la composición mineralógica de la tierra a vincularlo al cuerpo humano. Y allí también hay información que viene desde el cosmos, desde el plano celestial. Si se mira por anticipado, ese reino de los cielos es esa misma habitación de ese mismo oikos donde están Dios, en la Sagrada Familia, donde están ángeles, arcángeles y serafines, donde están santos, mártires y apóstoles, y donde van llegando las almas que en ascensión desde lo terrenal ya han alcanzado el reino de los cielos, la gloria de Dios, porque han dado gloria a Dios. Dios se ha glorificado en cada uno de ellos en su vida, y han llegado a un estado máximo de purificación, de santificación, de no igualación en el sentido matemático, sino de aproximación, de amistad al Padre Creador, para volver a la huella inicial de la historia, la primera solapa del libro, la portada, que en el lomo sigue siendo Cristo, el articulador allí. Y están las almas del purgatorio que van en transición, por las cuales hay que hacer mucha oración de intercesión, mucha meditación, mucho ayuno de los egos, de los apegos, de los desasosiegos que eso causa, porque eso fue la redención de Cristo en cruz, salvar del demonio exterior, del demonio interior, miles de demonios adentro, miles de demonios afuera y millones de demonios entre el adentro y el afuera, los pecados que se crecen infinitamente y de ahí derivan las culpas. De todo eso son las pruebas de fe que hay que tener para ir depurando el Padre Creador, todas esas espinas, todas esas huellas, todas esas pelusas que van dañando la configuración de un árbol conformado por todas sus ramas en su plenitud y sirviendo para dar frutos del Espíritu Santo para esta vida, pero situados en más que pensar en sentir, en conectar con la celestialidad, con el reino de los cielos, con la vida eterna. Pero así en esos pliegues, vistos desde las diferentes texturas, creencias, como se ha querido mostrar en esta pequeña reflexión en gracia de Dios, es ese acontecer siendo testimonio de toda esta verdad revelada, que es una conexión mística, espiritual, más allá de una conexión lógico-racional y mucho más lejos de una sola aproximación material y emocional. En eso sí, en gracia de Dios se puede dar fe de que se hace con toda la honra, dignidad y entrega por amor al Padre Creador, una ofrenda en sacrificio, en pobreza, humildad y obediencia como nos manda. Y así invitamos amorosamente a que todos lo hagamos en Fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo de despedida fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, en la provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Dios mediante, mañana continuamos en este espacio.
Hasta pronto. Gracias.